bendición y ayúdanos, Señor, conforme a la voluntad tuya. Gracias, mi Señor y mi Dios, y precioso Espíritu Santo, vamos a predicar, enseñar y meditar sobre esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien. Juan 17:3. Aquí Jesús, es una oración muy larga que menciona Jesús antes de ir a la crucifixión. Y en este Jesús ora al Padre. Él ya estaba listo para ir a la crucifixión y empieza a orar por usted y por mí. Él menciona en Juan capítulo 17 5 veces la palabra uno, unidad. Entonces aquí quiero poner como antecedente que Dios crea al hombre y el hombre Adán le falla. Romanos capítulo 5 versículo 12 claramente en la palabra de Dios nos dice que por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Es decir, que a través de Adán se contaminó todo el mundo. Si uno ha leído el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios, los echaron del Edén. El hombre tenía todo, hablando de Adán y Eva, tenía todo. Y el único esfuerzo que tenían que hacer era de estirar la mano y comer del fruto. Pero les había advertido el Señor que de todos los árboles, de todos los frutos podéis comer menos de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Satanás, a través de esta serpiente antigua, no estaba el marido en casa, en el hogar, y aborda a Eva y empieza a poner duda a la palabra con que Dios os ha dicho. Entonces, poco a poco, la serpiente antigua fue envolviendo. Dice, ¿no sabes que si comes de ese árbol vas a ser como Dios? Ese Dios que les visitaba, que caminaba con ellos, que platicaba con ellos. Y sucede algo muy triste, de que en el momento que come Eva, le invita a Adán, comen del fruto. Cabe señalar que no es una manzana, hay que leer bien. Comen del fruto, ¿cuál? No lo describe la Biblia. Ven ellos su desnudez. Y entonces sus ojos se abren y se dan cuenta que están desnudos. De la inocencia pasa a la conciencia. Y entonces ellos buscan hojas de higuera. La higuera, debemos de tener en cuenta que es como una mano, cubría sus genitales. Esa hoja de higuera representa la religión, representa el querer disfrazar al pecado, ocultarlo. Sin embargo, pues esto sigue avanzando y quiero decirles que el pecado tiene dos hijas. ¿Cuáles son las dos hijas que tiene? Uno, el miedo. Y dos, la transgresión. Para que podamos comprender esto, la gripa es un virus, pero esta trae como consecuencia síntomas: flujo nasal, fiebre, tos, etc. O sea, trae una serie de cosas. Y de esta manera, la gripa
trae como consecuencia esos hijos, esos frutos, así como un árbol genera frutos, la mentira, el adulterio, la fornicación, el robo, etcétera, etcétera. Es lo que abrió la puerta, incluyendo hasta el fallecimiento. Y aquí voy a hablar de la palabra muerte. Dios los tiene que sacar del Edén porque había un árbol que precisamente que si comían de ese árbol, el árbol de la vida, el pecado iba a ser permanente y ya no habría oportunidad de salvación. Se pone una espada de fuego, ya no permite Dios que regresen al Edén. Y empieza precisamente en Génesis 3, versículos del 14 al 17, de vas a trabajar y habla de la tierra, que ya pues habría que labrar la tierra para obtener los frutos, cuando todo Dios lo hacía y todo estaba al alcance de sus manos. No había enfermedades, no había fallecimientos, no había maldad, y empieza a abrirse una puerta triste que hoy hasta nuestros días persiste. Entonces, quiero poner como un antecedente que Dios había creado a los ángeles. Hebreos 1 nos describe que fueron creados por fuego. Y vemos también que esos ángeles le fallan. Sin embargo, Dios a la tercera parte de ángeles, que eran ángeles caídos, los echa de la tierra. Cuando vienen los 72 discípulos, que dice en el griego 72, 6 por 12, aunque en las traducciones dice 70, dice, llegaron los 70 con Jesús, dicen, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No se maravillen de esto, maravíllense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y da una revelación en el siguiente versículo, dice, y vi caer del cielo a Satanás como un rayo. Entonces, cuando cae, es mandado al planeta Tierra, y ustedes pueden ver que Génesis capítulo 1, Dios había creado precisamente todo el universo, y entre ellos la tierra. Pero cuando es arrojado Satanás, dice Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba como desordenada y vacía. Entonces, Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, recordemos que cuando el hombre cayó, ellos se ponían higuera y esa higuera se hacía chicharrón, se secaba y tenía que cambiarse varias veces al día esa higuera. No podría cubrir su desnudez. Esa higuera representa la religión, las filosofías, las pláticas motivacionales, pero eso no cura precisamente la caída del hombre, el pecado. Entonces, Dios tiene que provocar una muerte de un animal. Voy a poner el ejemplo de un cordero, porque está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y muere el primer animal, se derrama sangre, ¿y qué hace Dios? Pieles. Voy a hablar de un cordero. Ese cordero representa a Jesucristo, su sacrificio. Y siempre que se hable de pieles, de vestidura, de vestido, se refiere como un sinónimo de
la justicia de Dios. Les he puesto el ejemplo así. Pedro Rojas es pecador, pero al cubrirme con esas pieles, con ese vestido, ¿qué representa el vestido? La justicia de Dios. ¿Se ve el pecado? No, porque Dios lo cubrió a través del sacrificio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Así soy justo. Ahora, nosotros por naturaleza vivimos en un estado de muerte espiritual, que la Escritura, la Biblia, lo denomina muerto. ¿En qué cosa? ¿Se cayó? Perdón. Muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 lo señala: muertos en pecados. Nosotros en Cristo somos cadáveres vivientes, hermanos. Somos como si fuéramos zombies. Somos como Ezequiel 38, esos huesos secos, sin vida. Y es decir, que esto ocasiona que estemos separados de la vida de Dios. En Efesios 4:18 claramente nos lo señala, que estamos separados de esa vida de Dios. Somos enemigos por estar, fíjese bien, sin Cristo. Repito, por estar sin Cristo. Efesios 2:12 lo confirma. Ahora, esto provoca que tengamos una vieja naturaleza, lo que le llama Colosenses 3, el viejo hombre. Ese viejo hombre o la naturaleza carnal permanece siempre con nosotros, aunque juzgada en Cristo, en la cruz, para que no se enseñoree de nuestro ser. Esto claramente lo señala la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 10. Ahora, toda persona se le predica el Evangelio. Unos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar. Cuando yo empecé con este título de esta predicación, la vida eterna, quiero decirles que todos somos eternos, todos los seres humanos. Pero unos para salvación, paraíso, cielo, la nueva Jerusalén, y otros para condenación, infierno, y en un futuro lago de fuego que arde con azufre. Todos somos eternos. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 17, nosotros tenemos un velo. Y la religión nos mantiene cegados, las filosofías, las pláticas que no son la palabra de Dios, nos mantiene ciegos. Por eso cuando usted lee 2 de Corintios 4:4, dice ahí: el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, con D minúscula. ¿Quién es? Satanás. ¿Qué más dice? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El diablo no quiere que leas la Biblia, no quiere que creas en la Biblia, no quiere que vivas la Biblia. Si no empiezas por leerla, si no aceptas a Cristo,
morirás en tus delitos y pecados. Ahora, ese es el distingo. El día que aceptamos a Cristo, fuimos hechos partícipes de esa naturaleza divina. Por eso usted va a encontrar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos del 19 al 22, bueno, hasta el versículo 23, vemos claramente que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, fuimos hechos partícipes de esa naturaleza divina. También lo señala la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4. Y de esta manera es la entrada por la fe en Jesucristo, y como consecuencia somos poseedores de la vida eterna. Por eso comencé con Juan 17:3, esta es la vida eterna. ¿Qué? ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Padre, y Jesucristo estaba hablando, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Lo ven? Esa es la vida eterna, que lo conozcamos, que tengamos una intimidad con Él. Fíjense que en el caso de los ángeles, no tuvieron ellos salvación. Cuando cae esa tercera parte de ángeles, millones de ángeles, el lugar que ellos escogieron fue debajo de las aguas, abismo. Job 26:5, las sombras, los demonios tiemblan debajo de las aguas y en los que en ellos mora. Ese lugar se llama abismo. Ustedes cuando han comido una deliciosa paleta Tootsie Pop, el centro es chicle, el centro es el abismo. Ahora, el lugar que ellos escogieron en el Antiguo Testamento se llama abismo. Se comprueba en Lucas 8:31. Había un endemoniado gadareno que tenía una legión, 2000 demonios. Y los demonios se hincaron ante Jesús. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y le piden permiso. Déjanos ir a ese hato de cerdos. Entonces se meten los demonios en esos cerdos, se arrojan a un despeñadero, y los dueños de esos cerdos dijeron: váyanse de este lugar. Han provocado la muerte de muchos cerdos. Ahora, no hubo salvación para los ángeles. Judas capítulo 1, versículo 6, y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. No fue posible la salvación para ellos. Pero fíjense, para el hombre, Adán, Eva y nosotros como descendencia, hay un requisito: la fe en Jesucristo, el creer. Por eso segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 17, hay un versículo, los versículos dicen que ese velo está puesto, pero dice el cómo, el cual por Cristo es quitado, solamente por la fe en Jesucristo. Romanos 3, del 19 al 22, señala el proceso. La ley te sirvió para que reconozcas el pecado y que eres pecador. Yo lo pongo siempre como un ejemplo. Un transporte escolar va dirigido por un chofer, pero ¿a dónde te lleva? Al maestro, a la escuela.
¿Quién es el Maestro? Es Cristo. Gálatas 2:20 también nos muestra claramente allí de que cuando tú crees en Cristo, por eso el versículo dice, con Cristo estoy juntamente yo, ser humano, crucificado también con Cristo. Él nos da esa salvación tan grande, hermanos. Den una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Entonces, por la fe en Jesucristo y en consecuencia nosotros como pecadores tenemos la vida eterna, hermanos. Ahora, ¿qué hay como consecuencia? Que la presencia de la vida de Dios en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 12, nos señala esto. Cristo dijo que era la vida. Una vez Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más dijo? Y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí en la región donde vivimos, si nosotros quisiéramos ir al centro, tendríamos que pasar como si fuera el río Bravo, de aquí donde estamos hacia el centro. ¿Y sabe qué es lo que nos permite ir hacia el centro? Un puente. De ahí viene la palabra sumo pontífice. Puente, pontífice, puente. ¿Quién es el puente? Para no caer en el abismo de las aguas negras. Cristo. Ahora, Cristo era la vida. Fíjese bien, si tenemos a Cristo, tenemos la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Lo contrario, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene la vida. Seguido vienen tocando en puerta y siempre ellos van de dos en dos. Y yo les hago saber esto. Quien tiene al Hijo, Jesucristo, ¿qué tiene? La vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. Primera de Juan 2:23 claramente lo dice. Si no tienes a Jesucristo, no tienes al Padre. No lo digo yo, está por escrito. Primera de Juan 2:23 lo afirma, hermanos. Una vez Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y me dices, muéstranos al Padre y nos basta. Quien me ha visto a mí, Jesús, Jesucristo, ha visto al Padre. Lo que está diciendo Jesús dice, yo Jesús soy la revelación del Padre. Y las obras que hace mi Padre yo lo hago. Entonces, conclusión, si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Sencillo. Este es el gran principio de la presencia de Dios, hermanos. Recibimos esta vida por un ingrediente, un elemento primordial, es por fe. Y lo vuelvo a repetir, Romanos 3, del 19 al 22, señala que es por la fe en Jesucristo. Por eso usted se va a encontrar esa frase que dice, pero ahora, o sea, pasar de la ley a la gracia. Pero ahora
Por la fe en Jesucristo, ¿qué tenemos? Salvación. Tenemos vida eterna. Este es el gran principio, hermanos, de la presencia de Dios, y recibimos la vida por la fe. Dígalo fuerte, por la fe. ¿Qué es fe? Es creer y obedecer. Creer y obedecer. Lo señala Juan capítulo 3, versículo 36. Y por la fe también lo compartimos. Una vez que fui a un pueblo con mi hermano David Ochoa, me acuerdo que en aquel tiempo vendían un chocolate de la marca Presidente. Hace muchos años, creo que eran de los años finales de los 80. Y ese chocolate Presidente tenía cuadritos. Fuimos a un pueblo y el hermano le habían regalado una tabla de chocolate envuelto con aluminio y con papel, y decía chocolate Presidente, así se llamaba. Y algo que me llama la atención es que él se lo regala a un niño chico, y el niño quitó la envoltura, le da la primera mordida y dijo: qué sabroso, qué rico. Era una golosina para él, y le quitó toda la envoltura al chocolate, agarró sus manos y con el calor de las manos la hizo bola, y el chocolate se lo embarró en las mejillas, y les dijo a sus otros amiguitos: vengan. ¿Y sabe qué hacían los demás? Lamían el chocolate y dice: qué sabroso, qué rico. Cuando usted tiene a Cristo, no solo tenemos que compartir, hermano. Soy salvo, pero no soy egoísta. Tenemos que compartir esa salvación. Eso es evangelismo, hermano. La iglesia del primer siglo en eso se caracterizó, hermanos. Vivían conforme al Espíritu Santo. Y fíjense, cuando les llamamos, ¿se va a hacer evangelismo? No me interesa. Hay que vayan los pastores, que vayan los responsables de evangelismo. Y es una obligación, es un mandato. Por eso usted va a encontrar Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19 y 20. Id y hacer ¿qué? Discípulos. De ahí viene la palabra disciplina. Mateo 12, 43. ¿Qué nos dice? Claramente nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Las personas que no tienen a Cristo, ¿qué tienen? Demonios, es lo que está señalando ese versículo. Y no nos preocupa que ese demonio salga de la persona, hermanos. Tienen los sentidos entenebrecidos. Viven en tinieblas, hermanos. Viven en tristeza. Viven en depresión, en trastornos. Y por esta razón, nosotros tenemos que compartir, como este niño con el chocolate. Lamen de mi chocolate, está riquísimo. El evangelio es sencillo, hermanos. ¿Sabe quién lo hace complejo? Satanás, usando principalmente la religión. Un día yo estaba predicando en un funeral y la hermana del difunto, que era conocido el difunto mío, me gritó, dice: o te callas o te bajo a patadas. Y no me importó, yo seguí.
Y le advertí, le dije, si tú lo impides, las piedras hablarán. Dije, pero Dios se las va a ver contigo. Y seguí yo predicando. No me detuvo su amenaza, hermanos, diciendo, o te callas o te callo. Déselo fuerte al Señor. Miren, que sabemos que Dios es la fuente, hermanos. Ustedes recordarán esa mujer, Jesús ya cansado del camino estaba sentado ahí en la orilla del pozo de Jacob. Y esa mujer que tenía 5 maridos, le pide a Jesús, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Y dice entre paréntesis, porque entre judíos y samaritanos no se llevan, se ven con cara de fuchi. Si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él, o sea, a mí, estaba diciendo Jesús, agua. Y ella dice, dame de esa agua para que yo no venga. Esa mujer tenía que ir al mediodía, donde el sol, el cenit, es decir, no había sombra y el sol estaba a todo su resplandor, hermanos. No había sombra, que ni los perros salían. Dicen los comentarios que las temperaturas son de 70 grados centígrados. Aquí en Monterrey las temperaturas son de 40. Ahorita donde está la guerra son temperaturas de 50 hasta 70 grados o hasta más. Ahora, Jesús es la fuente, hermanos. Usted va a ver precisamente en Jeremías 2, principalmente en el versículo 13, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y sabe qué dice Jesús y reclama? Dice, ustedes han construido cisternas rotas. O sea que si es rota, por más que sube el agua, se va a ir yendo por las orillas. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 24, Romanos 6, 23 es lo que nos dice. Y claramente ese poder, el poder para la victoria solamente es de Jesús, hermanos. Romanos 8:13. Ahora, nosotros vamos a tener una calidad de vida de Dios, hermanos, un estilo de vida. En la vida de Dios no es prohibiciones. Allá en tu iglesia te prohíben, allá el pastor te prohíbe. Yo tengo un lema, hermanos, por años se los he dicho, yo no te voy a prohibir nada. Nosotros te vamos a enseñar la palabra y tú la tienes que obedecer, porque te conviene. Prohibido prohibir es nuestro lema. Yo no te prohíbo. De ti depende el que obedezcas la palabra. Y como te lo he dicho, la palabra tiene 3 caras. 1, conocer la palabra. Conocer la palabra. 3 caras. Conocer la palabra. ¿Cuál es la otra cara? Creer la palabra. Y la que une las 2 caras de la moneda, vivir la palabra. Conocer, creer y vivir. Nosotros como pastores ya la masticamos, ya la digerimos y te la damos de una manera fácil. Y no solamente tú, el día domingo vas a agarrar la Biblia y le quitas el polvo. Con un trapo le quitas el polvo porque no la agarraste toda la semana. Y diariamente tienes que meditar en la palabra. Hechos 6 nos enseña 2 cosas: la palabra y la oración. Es lo más importante, hermanos. Cuando dijeron a Pedro, oye, ¿no es justo que sirvamos las mesas?
Y casi le decían, ven, Pedro, ven, ayúdanos, pues era uno de los apóstoles. ¿Qué pone? ¿Qué dice como solución? Escoged de entre ustedes a 7 varones con 3 requisitos. ¿Cuál fue el primer requisito? Hechos 6. Se los voy a decir. De buen testimonio. ¿Cuál es el segundo? Llenos de fe. Y fíjense, el último, llenos del Espíritu Santo. Concuerda con Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la buena fama, el buen testimonio, que el buen ungüento, aceite, que los dones, no menospreciando los dones, por supuesto. Porque ese es el poder para la victoria. Romanos 8, versículos del 1 al 3. Entonces, fíjense, esa calidad de vida en Dios, como lo señala Filipenses 4, versículos del 8 al 9, nuestra vida está limitada por nosotros mismos y las circunstancias, pero la que Dios nos da tiene funciones transformadoras. Tiene funciones transformadoras. Primera de Corintios 6:11, hermanos. Ese espíritu que vive dentro de nosotros nos va a transformar. Este versículo, apréndaselo de memoria. Primera de Corintios 6:11. Dice, esto erais alguno. Y menciona antes de esos versículos una lista. Esto, el otro. Es una lista de todo lo malo que hacíamos. Pero el Primera de Corintios 6:11 dice, esto erais vosotros, o sea, éramos nosotros, me incluyo. Pablo también se incluía, quien escribió la carta a los Corintios. Y dice ahí, pero ahora dice que somos justos, somos santificados, somos santos, somos perfectos. Se los he dicho una y otra vez. Hebreos 10:10, Hebreos 10:14. No es porque lo invente yo, está en la palabra de Dios y lo siento mucho. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces éramos nosotros eso que el mundo hace y ya no tenemos que seguir haciendo. Tiene que haber una transformación. Por esta razón, ¿qué tiene que transformarse? ¿Qué me estoy golpeando? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Y esos pensamientos y opinión propia la tienes que hacer a un lado para vivir ¿qué cosa? La palabra. Usted lo va a ver en 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice ahí? Que tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo, hermanos. Está escrito. Romanos 12:2 es la transformación. Déselo fuerte al Señor. Alcohólicos Anónimos, para un alcohólico es bueno, hermanos, es loable, pero Alcohólicos Anónimos reforma. La diferencia, Cristo transforma. De tal manera que te pongan una botella de vino, tú ya no vas a caer. ¿Por qué? Porque me transformó mi mente, transformó mi corazón. Esto erais vosotros, sí, lo hice, pero ya no más. Cuando había la famosa silla eléctrica, que ahora es por muerte letal, les inyectan cloruro de potasio y otros químicos, hoy en día, un día me tocó ver cómo morían en la electrocución de los peores criminales
en los Estados Unidos. Cuenta la historia que el criminal iba a morir a las 8 de la mañana del siguiente día. Y la mamá le dice al juez: oiga, ¿hay alguna manera de que mi hijo salga libre? Dice: la única manera es que alguien pague por lo que él hizo. Y dijo la madre, tome mi lugar, a él déjenlo libre. Y el siguiente día la mamá fue electrocutada en el lugar del hijo de un pecador. Antes de las 8 de la mañana le dicen al que iba a ser electrocutado, le fueron abriendo las puertas y lo sacaron hasta la calle. Dijo: ¿qué no me iban a electrocutar? Sí, pero tu mamá tomó tu lugar. Ese hombre vivió una vida diferente, ya no lo que él hacía, una nueva vida en agradecimiento que alguien tomó su lugar. En esta Semana Santa yo les dije del nombre de Barrabás. Vean la palabra Abba, Padre, y Barrabás significa hijo del Padre. Hemos hablado mucho de Judas Iscariote y ustedes pueden ver que a nuestros hijos, creo que nadie, si tuviera un hijo, no le pondría Judas, porque sería hazme reír en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Judas Iscariote, lo van a asociar con eso. Pero ¿sabe qué? Judas significa adorador. Barrabás, que es hijo del Padre, era un criminal, era una persona que merecía morir. Pero ve al rey, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¿Qué gritaron? Barrabás. Y sale. Les dije: Barrabás son usted y yo. Sin embargo, ¿qué? Siguió viviendo, hermanos. Nosotros tenemos vida en su nombre por su sacrificio, hermanos. Tomó nuestro lugar. Ahora, esto es para lo que Dios nos da, tiene funciones transformadoras. Esa palabra de transformar es una palabra en biología que significa metamorfosis. Lo tiene la rana, el sapo, este que parece chapulín, que daña los sembradíos, ¿cómo se llama? Ahorita olvidé el nombre, parece como el chapulín. Y vemos claramente que ellos tienen un proceso, sus patas no tienen fuerza, pero cuando van creciendo agarran fuerza. La mariposa, un ejemplo muy claro, es un gusano de seda. Yo me acuerdo que me dejaron en la secundaria, tuve que comprar una pecera y compré hojas y todo y agarré un gusano de seda. Y fíjense, observaba cómo se comía la hoja verde y todo y empezó a producir tela de seda. Fue mi tarea de biología. Y ese gusano de seda, cuando usted se acercaba, olor fétido, digno de ser pisoteado. Así somos, hermanos, como pecadores, digno de ser pisoteados. Merecemos la muerte. Pero, fíjese, ellos se meten en un capullo y adentro se lleva una serie de reacciones bioquímicas que rompe el cascarón y vuelan. Aquí tenemos un lugar muy hermoso, adelante de Atlacomulco, Zitácuaro, Michoacán. Es un santuario de la mariposa monarca, si algún día pueden visitarlo. Y es un lugar hermoso, hermanos. Se ven mariposas por cientos.
mariposa monarca. Es un proceso, hermanos, y Dios nos transforma. En el momento que tú crees en Cristo, tu espíritu ya está en el cielo, aunque está todavía en tu cuerpo. Efesios 1:3 lo promete. Nos ha sentado, ¿dónde? En los lugares celestiales. Yo les diría, yo los veo sentados aquí, pero Efesios 1:3 lo confirma. Estamos sentados, ¿dónde? En los lugares celestiales. Ahora, esa transformación, déselo fuerte al Señor. Esa transformación, hermanos, lleva un proceso. Ese proceso, ¿cuál es? Si usted ve Hechos 8, había un hombre llamado Simón el Mago. Escucha a Felipe, recibe el Evangelio, se bautiza y era el que le cargaba el portafolio a Felipe. Pero cuando ve a Pedro y el otro apóstol, que al imponer las manos recibían el Espíritu Santo, ustedes chéquenlo en Hechos 8, le dice, denme de eso. ¿Cuál fue su pensamiento? Pues como era Simón el Mago, hacía primero esas magias, esos trucos, y después con el sombrerito, cáigale. Lo vio como negocio. ¿Y qué pasó? Quería hacer lo mismo con los dones del Espíritu Santo. Denme de eso, para que yo también lo imparta. Pero no era ese su pensamiento. ¿Cuál era su vieja escuela, el viejo hombre, su vieja naturaleza? La misma gata pero revolcada. Y lo regaña Pedro. Tu dinero perezca contigo. Y vea qué es lo que dice. Porque veo que en amargura de alma te encuentras. Amargura de alma. O sea, toda persona cuando venimos a Cristo, venimos todavía con viejas costumbres. Un día a un hermano le dije, ¿tiene un papel y una pluma? Y mete su mano a la bolsa y que salen los cigarros. Se me quedó viendo pensando que yo lo iba a regañar. Y me dio el papel, o sea, es un bloc chiquito, y la pluma. Yo tenía que hacer una anotación. ¿Qué le pasaba a ese hermano? Le faltaba el proceso de transformación, pero estaba en el proceso. Claro, hoy en día ya no fuma. Y toda persona, por ejemplo, si alguien decía groserías, y no porque fuera de Alvarado, Veracruz, de repente se le sale una grosería, una palabra obscena, pero está leyendo la Biblia, está en la transformación y de repente dice una grosería y dice, es porque está en el proceso de la transformación. El que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, el que fornicaba ya no fornique más. Y lo vuelvo a repetir, no es porque yo se lo prohíba, es porque la palabra te va a transformar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, ¿con qué? Con guardar su palabra. El salmo que yo escribí aquí afuera, Salmo 119, 11, ¿cuál es el secreto? Cuando yo mandé pintar esto, había aquí un cobaén, bachillerato, y ellos no sabían que yo era el pastor. Yo caminaba en la otra banqueta y se quedaban viendo el versículo. El versículo original dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No lo puse tal cual, tuve que ponerle ahí, en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Cuál palabra? La Biblia. Para no pecar, yo no le puse contra ti, sino contra Dios, para que fuera más digerible. Y los chavos se quedaron pensando en ese versículo. Esas primeras generaciones
ese versículo que ya se está despintando, lo voy a mandar a repitar. La palabra de Dios nunca regresa vacía, hermanos. Ahora, Dios nos da y tiene funciones transformadoras. Primera de Corintios 6:11, porque proviene del Espíritu Santo, hermanos. ¿O ignoráis que vosotros, qué dice allí? Sois templo del Espíritu Santo. En el tiempo de Moisés, si usted lee la Biblia, había el tabernáculo. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Pero ¿cuál era el original? Está en el cielo. El original. Dios le dio a Moisés las medidas exactas. Y usted puede ver las medidas, hermanos. Como Dios había hablado a Moisés. Era la firma de Dios. Como Dios había mandado a Moisés. Obediencia. Cuernavaca, Hotel Chula Vista, no sé si exista todavía. Yo con la última vez, la tercera vez que fui, ya la estaban vendiendo. Hotel. Es una réplica del templo de Jerusalén. Y yo he sido muy meticuloso en todo. Y la primera vez que fui, dije 1, 2, 3, 4. Conté los escalones. Y yo dije, la palabra dice que son 120 escalones. Eran 120, hermanos. Chapa de oro en algunos lugares y todo como está el templo de Jerusalén. Las columnas, cada columna decía nombre de una tribu y el nombre de un apóstol, como lo vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Y yo chequé todo, dije, no, todo está conforme a lo que la palabra de Dios dice. Me llevé un metro, una cinta métrica y medí y dije, todo está en orden. En los descansos que tuvimos. Bueno, ahora, todo esto, hermanos, le pregunté a una persona que sabía de sus orígenes de ese lugar, Hotel Chula Vista, Cuernavaca, Morelos. Yo le pregunté, ¿el que diseñó esta construcción era cristiano? ¿Sabe qué me respondió? No era cristiano. Era un ingeniero arquitecto y no era cristiano. ¿Y sabe por qué daban 120 escalones? Porque es palabra de Dios. Es infalible la palabra de Dios. Entonces, cuando proviene del Espíritu Santo esa transformación, como lo establece el Evangelio de Juan, capítulo 63, ahí lo establece, nosotros podemos ver que todo esto nos lleva a que disfrutemos de la vida de Dios, hermanos. Y no es para darle vuelo a la hilacha. Si usted lee Romanos 6, se lo encargo de tarea, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, ¿es para que le des vuelo a la hilacha? ¿Qué pues pecaremos para que la gracia abunde? El versículo 2 de Romanos 6 dice, de ninguna manera. Y lo vuelve a repetir versículos después. Y hace más énfasis en Romanos 6, 23. ¿Qué es la paga del pecado? Es muerte. Pero la segunda parte que dice, pero la dádiva de Dios es que vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, al tener esa vida de Dios, nosotros podemos tener esa comunión con Él, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos habla de la comunión con la iglesia. Y también con el Padre y con el Hijo. Claro, aunque no se menciona el Espíritu Santo, es con el Espíritu Santo también. Pero habla de la palabra comunión.
Dios no viene por llaneros solitarios. Dios no viene por Rambos. ¿Entienden ese término, verdad? Cuando fue la pandemia y ya regresamos, hermano, ya regresamos, ya está en verde el semáforo. No, hermano, yo aquí veo el internet y esto y es más cómodo. Después, hermano, después. Y me acordé de Moody, que una vez visitó a alguien de la congregación que había faltado mucho. Cerca de ahí había fuego y agarra con las pinzas una brasa, un pedazo de carbón encendido al rojo vivo, lo saca y siguieron platicando. No, mire, pastor, yo leo mi Biblia, yo oro y esto y yo el otro. Hoy con el internet, pues prefieren el internet que venir a la iglesia, es más barato, no doy mi ofrenda, mi diezmo, no me obligan a nada, no hay quien me supervise, no hay quien me vigile, es más cómodo aquí en casa. Entonces, hermanos, Dios viene por una iglesia, no por llaneros solitarios. Dios no viene por una denominación, viene por los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Por eso nosotros podemos sentir su presencia y compartir su unión vital, como lo señala Juan 15, del 1 al 3. El vivir, hermanos, y transmitir la experiencia de lo que nos ha dado también es disfrutar de la vida de Dios. ¿Está escuchando? Disfruten de la vida de Dios. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya nos perdonó. Yo cuando predico el Evangelio les digo, ¿tiene usted pecado? ¿Sabe qué me dicen? Sí, aunque sean cristianos, aunque sean pastores, aunque no lo crean. Todos somos pecadores. Entonces, ¿para qué sirvió el sacrificio de Cristo, hermanos? En vano. Es un insulto a su palabra, a su sacrificio. Él ya nos perdonó. Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, ya lo quitó. Como seres humanos vamos a fallar, ya no es nuestro estilo de vida, pero nos vamos a acercar confiadamente ¿a quién? Al trono de la gracia, hermanos, para alcanzar misericordia y perdón. Vivir y transmitir la experiencia, lo que nos ha dado también es disfrutar de la vida de Dios. Lo señala la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y en verdad es necesario tomar conciencia de ello para disfrutarla o disfrutándola para que vivamos de acuerdo a sus demandas. No caer en una doctrina que dice, ya estoy perdonado, puedo hacer lo que quiera. Una vez me dijeron, a ver, quiero una consejería. Y me dicen, no, mire, es que el hermano tal y tal, pues anda con otra mujer y eso. Y ya me preguntaron. Le dije, la solución es fácil, no se ha convertido. Es un malagradecido. Sabe de la palabra, pero no conoce a Cristo y su palabra. Sencillo, no se ha convertido. Querían un consejo para remediar eso. Le dije, sencillo, no se ha convertido. No le ha amanecido. Y precisamente la vida de Dios, así como ese que salió y fue libre de la silla eléctrica, ¿cómo tiene que vivir? Agradecido, una vida nueva. Esa vieja naturaleza, el viejo hombre, hay que cambiarla por una nueva vida, la nueva naturaleza. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 5 al 6 y Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ahora, termino con esto.
el propósito de la vida de Dios, hermanos. Esto nos lo señala en Tito capítulo 1, versículo 2. En principio, lo que Él quiere es hacernos salvos. Por eso usted va a ver Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre. ¿Qué más dice? ¿Para qué? A ver, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, ¿qué? No se pierda. ¿Dónde? En el infierno. Mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Den una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Por eso Él nos hace salvos. Somos representantes victoriosos de esa salvación, hermanos. Esa salvación. La paga del pecado es muerte. Pero vea la segunda parte de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando usted tiene a Cristo va a tener descanso, va a tener reposo. Salmo 23, 1 y 2. Te mete en el reposo, te mete en el descanso. Escúcheme bien, ante cualquier circunstancia, pase lo que pase, tú vas a tener paz, porque tú estás confiando ¿en quién? En Cristo Jesús. Tienes esa salvación, ese descanso. Y te vuelvo a repetir, diariamente tienes que tener esa común unión con Dios, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 12, del 24 al 26. Ahora fíjese bien y termino con esto. Si poseemos vida eterna, no necesitamos publicarlo, solamente debemos de vivirla. Filipenses 1, versículos del 20 al 21 y Filipenses 2, versículo 16. Pero además, hermanos, es para llevarnos a la plena comunión con Cristo, donde en el descanso eterno, no solamente en la tierra, sino allá, en el descanso eterno. Colosenses 3:3. Yo la vez que leí esto, cuando yo meditaba, hemos tomado alguna vez cápsula de medicamento, y si usted abre una mitad y la otra mitad se cae el contenido. Y fíjese, con esto lo va a comprender usted. Dice Colosenses 3:3, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La envoltura de la cápsula es Dios. Y venga lo que venga, el aceite te va a resbalar lo que te haga. Venga una flecha, estás protegido. El café que está dentro de este recipiente somos nosotros. Pero ¿cuál es nuestra protección? Aunque mi termo ya parece vaso de loquero porque se me ha caído, está bien abollado, la vida está protegida con Cristo en Dios, hermanos. Es lo que dice Colosenses 3:3. Porque no estaría completo el plan si no entráramos al reposo celestial. Hebreos 12:23 lo confirma. Habla de nosotros los santos. ¿Me está escuchando? Los que estamos inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Vamos a tener reposo celestial, ¿dónde? En la Nueva Jerusalén, hermanos. Mi esposa lo ha enseñado, es un cubo gigante. Y por eso ahí en Juan 14 dice que no nos pongamos tristes,
yo les he preparado un lugar. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, que hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos una mansión allá, hermanos. Calles de oro, mar de cristal, puertas de diamante. Lo describe Apocalipsis. Tito 3:7, Hebreos 4:3, Santiago 1:12. Somos